capítulo 22. Y vamos a estar enfocándonos en los versículos 39 al 46. Quiero decir que de todo el Evangelio de Lucas y el devocional que dimos por más de un año, debo decir que este fue el texto que más me capturó. Lo había leído muchísimas veces, pero nunca me había capturado como en esta ocasión. Y de verdad que yo traté de aguantarme, llegar allá, pero no pude. Si no, yo iba a explotar. Así que le pedimos al Señor que nos conceda la fidelidad para transmitirlo conforme a lo que está escrito y conforme al espíritu del texto. Pero vamos a orar una vez más. Gracias, Señor, te damos porque hasta aquí tus muchas misericordias nos han sostenido. Oh Señor, es por tu bondad que no hemos sido consumidos, porque cada mañana son nuevas tus misericordias. Y una muestra de ellas es que nos has traído aquí otra vez para alabarte, para orarte, para expresar con nuestros labios la emoción de nuestras almas al ver y saborear tu gloria revelada en tu palabra. Por esa razón, oh Señor, te rogamos ahora que tú perdones nuestros pecados, que tú sigas abriendo más y más nuestros ojos a la belleza de Jesús y que nuestros pecados y debilidades no sean un obstáculo para que tu palabra eche más y más raíces en nuestros corazones y produzca más y más frutos para tu gloria y para nuestro gozo. Edifica nuestra fe, o sigue edificando nuestra fe, y por aquellos que están aquí que no te conocen, oh Señor, no permitas que salgan de este lugar sin enamorarse de Jesús. Muéstrales la hermosura de Cristo, de tal forma que salgan de aquí creyendo en sus corazones que Jesús es el Señor y confesando con sus bocas también que tú le levantaste de entre los muertos. Porque te lo rogamos en los méritos de Cristo. Amén. Una vez, un famoso pianista dijo lo siguiente de Nocturno en do sostenido de Chopin. Él dijo: tengo que contarlo. Chopin se lo hizo a Liszt y él me lo dijo a mí. En esta pieza todo es dolor y tristeza. ¿Y qué dolor y tristeza? Hasta que empieza a hablar con Dios y a orar. Entonces todo vuelve a estar bien. Termina la cita. Y llama la atención esta cita sobre esa pieza, porque podríamos decir que algo parecido fue lo que sucedió con nuestro Salvador cuando Él estaba en Getsemaní. La Biblia nos enseña que Él llegó a oscuras. Cuando digo a oscuras me refiero con mucha tristeza, pero salió en luz. La Biblia nos enseña que Él llegó a aquel lugar con mucha agonía, pero salió en victoria. ¿Y saben por qué? Porque en ese momento Él había hablado con su amado Padre. Y básicamente vamos a ver dos cosas en este texto que estaremos considerando. Primero, el relato de lo que sucedió, y luego algunas implicaciones y aplicaciones del texto. Con relación al relato, hay 4 escenas que vamos a ver: la circunstancia, la exhortación, el ejemplo y la repetición. Comencemos con la circunstancia. Aquí sí les pido que vayan siguiéndome en sus Biblias. Dice el verso 39: y saliendo se encaminó como de costumbre hacia el monte de los olivos, y los discípulos también le siguieron. En otras palabras, los hechos que se narran en esta historia tuvieron lugar en una circunstancia muy particular que se ve en este texto. Primero se habla de un momento y saliendo. ¿Saliendo de dónde? Bueno, si usted lee
Más atrás, usted recordará que Jesús estaba en el aposento alto comiendo la Pascua con sus discípulos e instituyendo la cena del Señor. Y dice que al salir de ese lugar, o saliendo de ese aposento, se dirigieron como de costumbre al Monte de los Olivos. Para el que no tiene información, el Monte de los Olivos es una especie de elevación que está al este de Jerusalén y que está dividido de la ciudad por un valle llamado el Valle del Cedrón. Pero ¿qué sucede? Algunos dicen que dentro de la ciudad no había mucho espacio para jardines. Así que algunas personas adineradas o con más posesiones tenían jardines personales y particulares en ese monte. Y probablemente un dueño, amigo de Jesús y sus discípulos, solía prestarle un lugar particular dentro de ese monte al cual Jesús acostumbraba a ir a orar. Y no solamente va hacia allá, el texto nos dice que él se fue en compañía. Dice, y los discípulos también le siguieron. Y los 11, en este caso, porque Judas no estaba con ellos, llegan hasta la puerta del lugar. Pero según otros evangelios, hay 3 de ellos que Jesús se los llevó consigo. Los más cercanos, Pedro, Jacobo y Juan. Precisamente los mismos que estuvieron en el monte de la transfiguración. Y cuando Él se los lleva, según otros evangelios, Jesús abrió su corazón con ellos y les dijo, yo estoy triste, triste hasta la muerte. Y es ahí entonces, en ese contexto, al salir del aposento alto, al llegar a ese jardín dentro del monte de los olivos y acompañado de Pedro, Jacobo y Juan, que viene entonces la exhortación. Jesús les dijo a sus discípulos en el verso 40, orad para que no entréis en tentación. Y hermanos, este texto está repleto de información acerca de la oración. A propósito, no sé si usted sabía, pero ahora lo va a saber, el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más énfasis hace en la oración. El que más habla de la oración es el Evangelio de Lucas. De hecho, Lucas nos dice que Jesús constantemente se apartaba para ir a orar. Y al menos aquí ya sabemos de un lugar más al cual Él solía ir para orar. Ahora, Él les dice, orad para que no entréis en tentación. Pregunta del $1.000.000, ¿qué es orar? Bueno, yo les tengo una propuesta. Vamos a ver cómo Jesús oró aquí y de ahí sacamos una descripción. ¿Qué les parece? Porque más adelante veremos que Jesús se apartó de ellos para orar. ¿Y qué hizo Él cuando Él oró en el verso 41? Primero, Él se apartó. Dice, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra. Luego de apartarse, se postró, dice el texto, poniéndose de rodillas, como una señal de respeto o reverencia. Y no solamente se postró, hablaba, porque dice el texto, oraba diciendo. Y no solamente hablaba, hablaba con su Padre, como una muestra de lo claro y lo consciente que Él estaba, de a quién se estaba dirigiendo. Dice, oraba diciendo, Padre. Y en medio de esto, pidiéndole al Padre lo siguiente, si es tu voluntad, aparta de mí a esta copa. Pero mientras Él está pidiendo eso, al mismo tiempo se aferra a la voluntad de Dios para Él, porque le dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y todo eso lo está expresando en un contexto de lucha, como vamos a ver. Porque dice Lucas que Él estaba en agonía. Y no solamente en agonía, Él oraba con mucho fervor. O sea, esta oración está llena de mucha energía, de mucha intensidad. Y en medio de todo esto, luchando, porque dice el texto que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Miren todo lo que sacamos de la oración de Jesús aquí. Se apartó, se postró, habló
con su padre, le pidió protección, pero siempre aferrado a la voluntad o al diseño del padre. Expresó su estado de ánimo, él estaba triste, en agonía, oró con mucho fervor y esa oración era una oración de lucha, como vamos a ver más adelante. De modo que no creo que sea exagerado decir que esto es orar. Orar es tomar un tiempo a solas con el Padre, es decir, apartarme como lo hizo Jesús, para hablar con Él de una manera reverente, de una manera confiada, de una manera fervorosa, exponiéndole nuestro caso, confesando cómo nos sentimos en ese momento y pidiéndole de manera dependiente lo que nosotros queremos que Él haga, pero siempre sujetos a su voluntad. ¿Qué le parece si lo repito? Porque esto es simplemente una descripción basada en lo que Jesús hizo cuando oró. Un tiempo a solas con el Padre para hablar con Él de una manera reverente, confiada, fervorosa. Y en ese momento, cuando hablo con Él, yo le expongo mi caso, le confieso cómo me siento y le pido de manera dependiente que Él escuche mi clamor, pero claro, siempre sujetos a que se haga lo que Él diga o lo que Él quiera. Y con eso en mente volvemos a la exhortación. Jesús les dijo, orad. Y cuando les dice orad, ya sabemos qué es lo que Él les está exhortando a hacer. Tomar a tiempo a solas con Dios, hablar con Él, exponerle su caso, confesarle cómo se sienten, pidiéndole a Dios protección, pero dependiendo siempre de Él y sujetos a su voluntad. Pero la exhortación viene con un propósito. Orad, como lo hizo Jesús, ¿para qué? Para que no entréis en tentación. Y esto no es nuevo en el Evangelio de Lucas, que a propósito, Lucas es también el evangelista y probablemente el libro del Nuevo Testamento que más usa la palabra tentación. No solamente es el evangelista que más habla de la oración, es el evangelista que más habla de la tentación. Y no es la primera vez que él junta oración con tentación, porque en Lucas 11:4, cuando Jesús enseñó a los discípulos a orar, ¿qué les dijo? Oren de esta forma, y la última petición es esta: no nos metas en tentación. En otras palabras, oren para que no entren en tentación. Y es aquí donde surge la pregunta, ¿pero qué es la tentación? Importante también notar que en este contexto Jesús también estaba siendo tentado. ¿Usted lo vio? Jesús le pide al Padre, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cómo explicar eso? Mire, ahora no es el momento de la explicación, ahora es el momento de que usted note que aquí hay una lucha. Por un lado, Jesús no quería beber de esa copa, no quería enfrentar el sufrimiento que se acercaba, y vamos a ver por qué. Pero al mismo tiempo, él sabía que era la voluntad de su Padre, porque estaba escrito, y estaba pidiéndole a Dios no solamente que si era su voluntad le apartar esa copa, también le pide que alinee su voluntad con la voluntad del Padre. De modo que, ¿qué es la tentación? Podríamos decir que la tentación, a partir del texto, es una incitación maliciosa del diablo, porque el diablo es el que tienta, para que nosotros no dependamos del Padre y no hagamos su voluntad. Se lo voy a poner en términos concretos, porque no llevemos esto a los extremos, porque esto es un caso extremo, el que Jesús estaba enfrentando. La ira de Dios se acercaba. Pero ahí está usted, en medio de su trabajo, y usted se ve tentado a meter la mano en el bolsillo del jefe, o se ve tentado a sacar ventaja de su cliente, y usted tiene la oportunidad de hacerlo, pero usted sabe cuál es la voluntad del Padre. Así que en ese momento, cuando usted ora, usted no solamente ora, usted está luchando en oración. ¿Luchando para qué? Para que el diablo no nos venza y podamos alinear nuestra voluntad con la voluntad del Padre.
O como el hombre que se ve expuesto a una mujer muy bonita que viene y lo seduce, y en ese momento él se ve realmente tentado, pero él sabe cuál es la voluntad del Padre. Mis hermanos, en ese momento la oración es más que un balbucear. La oración es un momento de lucha, donde le estoy pidiendo al Señor: ayúdame a alinear mi voluntad con la tuya. De modo que en medio de ese contexto salen del monte de los olivos, salen del aposento alto, van a un huerto en el monte de los olivos. Se lleva a Pedro, Jacobo, Juan, les dice: mi alma está muy triste, oren conmigo. Se aparta de ellos y comienza a orar, porque realmente él está siendo tentado. Y eso nos lleva entonces al ejemplo. Versos 41 al 44. Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndose, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Mis hermanos, vuelvo y repito, Jesús estaba siendo tentado. Y así lo dice Juan Carlos Riley: la angustia corporal y mental de nuestro Señor fue intensa y amarga. Está claro que a Satanás se le permitió que lo hostigara y lo atacara con tentaciones peculiares. Y es perfectamente razonable que, como hombre, nuestro Señor sentiría ese acobardamiento ante la muerte y los sufrimientos de los que conocía por anticipado con detalle, y al que toda carne y sangre, aún sin pecado, es necesariamente propensa. Termina la cita. Lo que quiero simplemente es recordarles que Jesús estaba siendo tentado. ¿Por qué es bueno resaltarlo de nuevo? Porque mientras él estaba con los 3 discípulos, ¿qué dijo él? Oren, ¿para qué? Para que no entren en tentación. Jesús estaba siendo tentado, ¿y qué hizo? Ponerse a orar. O sea, no solamente les dijo oren para que no entren en tentación, ahora les pone el ejemplo. Él estaba siendo tentado y se pone a orar. Y como ya dijimos varias cosas acerca de la oración de Jesús, vamos a resaltar otros elementos. Primero, ¿dónde se ubicó? Se apartó de ellos como a un tiro de piedra. ¿Cómo así? Bueno, aparentemente, si tomamos a un discípulo promedio de Cristo y tira una piedra, a esa distancia más o menos. Claro que eso va a depender si la tiro yo o la tira don Genaro. Porque si la tiro yo, entonces el otro va a oír mi oración porque no va muy lejos. Pero si la tira don Genaro, probablemente estaba más apartado. La acción: Jesús poniéndose de rodillas oraba. ¿Por qué oraba? Acaba de decir oren para que no entren en tentación. Él está siendo tentado por el diablo y se aparta precisamente para orar. Y estas fueron sus 2 peticiones, por lo menos registradas. Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Pastor, lo ha mencionado varias veces. ¿Qué es eso de copa? Bueno, metafóricamente hablando, la copa en la Biblia se utiliza tanto para señalar la bendición como la maldición al mismo tiempo. ¿Usted sabía eso? Por ejemplo, si usted lee el Salmo 23:5, el salmista dice: mi copa está rebosando. ¿Ustedes creen que él está hablando de maldición o de bendición? No, le está hablando de la copa de bendición. Pero extrañamente la Biblia también utiliza la palabra copa para referirse a la ira de Dios y a la maldición. Por ejemplo, en el Salmo 11:6 dice que la copa de ira está reservada para aquellos que tensan su arco contra los justos. Y en varias ocasiones la palabra copa se refiere para bendición, y en varias ocasiones la palabra copa se utiliza para ira o maldición. Ahora piense conmigo, cuando Jesús le dice: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, ¿ustedes creen que él estaba pensando en la copa de bendición? No. Y no estamos hablando simplemente de un temor a la muerte. Jesús sabía que
que lo que se acercaba era algo más que morir como un mártir. Jesús sabía que lo que se acercaba era la ira de su Padre. La ira de Dios que debió haber caído sobre nosotros. Jesús sabía que iba a caer sobre él. Y hermanos, de entrada lo digo porque no puedo aguantarme hasta el final. Lo que estamos diciendo es que Jesús tenía que beberse la copa de ira para que tú y yo nos podamos beber la copa de bendición. Era la copa de ira la que nos correspondía, pero él se la bebió. Claro, que cuando él vio esa copa que se acercaba y lo que significaba experimentar la ira y el castigo de Dios sobre él en nuestro lugar, dijo: si es posible que pase de mí esta copa. Es otra forma de decir: Padre, no hay otra forma. Pero él sabía que no había otra forma, porque estaba escrito en Isaías 53, el Señor quiso quebrantarlo. Estaba escrito ya que Jehová cargaría en él el pecado de todos nosotros. Así que él no solamente expresa: si es posible que pase de mí esta copa, consciente que estaba escrito y que él había venido a hacer la voluntad del Padre, ahora pide fortaleza. Le dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Qué glorioso esto. Un momento agónico, un momento de mucha ansiedad, de mucha tristeza en nuestro Salvador, pero un momento glorioso para nosotros. De hecho, mientras él está pidiéndole al Padre: no se haga mi voluntad sino la tuya, como ya se ha dicho, él estaba luchando para alinear su voluntad con la del Padre. Hermanos, recuerden esto: Jesús no merecía beber esa copa y Jesús tenía el poder para evitarla, pero él sabía que era la voluntad de Dios beberla, pero luchaba. Había algo en él, Jesús como hombre, sabiendo lo que eso significaba, que decía: si es posible. Así que él está luchando, y su lucha llegó a este punto. Estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Miren, hablando con unos hermanos ayer, me di cuenta, la palabra que ahí se traduce como agonía es la misma palabra que Lucas usa cuando habla de la puerta estrecha. Uno está familiarizado con el de Mateo, que dice: entren por la puerta estrecha. Pero ¿saben cómo dice el de Lucas? Esfuércense a entrar por la puerta estrecha. Y ustedes sabían que la palabra esfuércense es la misma palabra griega que aquí se traduce como agonía. ¿Lo ven? Jesús está luchando. Jesús está luchando con su voluntad y la voluntad del Padre, al punto que él está agonizando para que en su vida se hiciera la voluntad del Padre. Y la tensión era tal que dice Lucas, no me sorprende que sea el único que lo registra porque era médico, que él sudaba gotas de sangre. Y eso no es simbólico, eso es literal, hematidrosis se llama. Una condición muy extraña que le da a personas que llegan a un nivel de tensión mental y emocional tal que los capilares de la piel se les rompen y literalmente el sudor y la sangre se mezclan. Así de grande fue la lucha de nuestro Salvador. Mis hermanos, ¿vamos a permanecer inertes? ¿Vamos a permanecer sin ningún tipo de reacción al considerar lo que tuvo que soportar nuestro Salvador por nosotros? Tomar esa copa en nuestro lugar, a él le significó horas y horas de angustia, luchando para alinear su voluntad con la del Padre, sudando gotas de sangre, agonizando para entrar por esa puerta estrecha, para usar la ilustración de Lucas 13:24. ¿Y saben algo? La respuesta llegó. Porque Jesús le pidió: si es posible, pero luego le pide la fortaleza, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Y sabe lo que hizo el Padre? Le respondió con fortaleza. Entonces se le apareció un ángel del cielo. La palabra ángel significa literalmente mensajero. Y esto es glorioso cuando usted lo piensa. Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, en ese momento de humillación y debilidad, permitiendo que un ángel del cielo de parte del Padre venga a traerle palabras de fortaleza y de consuelo. ¿Y saben lo que pasó? Recibió la fortaleza y se levantó de ahí con determinación
a que se hiciera en él la voluntad de su Padre. Se paró de ahí con la firme determinación de beberse esa copa que tú y yo merecíamos, para que tú y yo no tengamos que beberla por toda la eternidad. La respuesta llegó. Y la última escena es la repetición. Cuando Jesús recibe la fortaleza y él se para y vuelve otra vez donde sus discípulos, resulta que los encontró durmiendo. Dicen los versos 45 al 46, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. Ojo con eso, porque es el único evangelista que lo menciona. La tristeza los durmió. Y Jesús, sabiendo que hay tristezas y agonías que no son tan sencillas de sobrellevar, les dice de nuevo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y volvemos otra vez a la exhortación inicial. Hermano, usted ve, oren para que no entren en tentación. Así comienza este párrafo. ¿Cómo termina? Oren para que no entren en tentación. Y en el medio, ¿qué tenemos? A Jesús siendo tentado a hacer su voluntad a expensas de la del Padre, pero orándole al Padre con todo fervor y agonía: Señor, fortaléceme, para que su voluntad y la del Padre estuvieran alineadas. ¿Y qué sucedió? Recibió la fortaleza y soportó la cruz por causa de nosotros. ¿Qué aprendemos de aquí y cómo lo aplicamos? En primer lugar, amados hermanos, este texto nos recuerda la cruda verdad de que todos seremos tentados. Todos, sin excepción. Si Jesús, el Hijo de Dios, tuvo que ser perfeccionado, dice Hebreos, por el sufrimiento, ¿cuánto más nosotros? Seremos tentados. Nos veremos muchas veces en situaciones en las que vamos a tener una dicotomía entre mi voluntad, la voluntad del Padre. Y entonces usar todos los recursos que Dios nos ha dejado para que nuestra voluntad se alinee con la del Padre. Y eso fue lo que Jesús hizo. Así que, amado hermano, si Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado, ¿cuánto más nosotros? Prepárate, porque eso va a llegar. De hecho, tú lo sabes, ya ha llegado muchas veces. Seremos tentados, como los discípulos, a permitir que la tristeza y la turbación nos detenga de hacer lo que debemos hacer. Es decir, de hacer la voluntad de nuestro Padre. ¿Cuántas veces no nos hemos detenido, no nos hemos paralizado de hacer la voluntad del Padre porque le tenemos temor al sufrimiento? Porque, hermanos, hacer la voluntad del Padre va a significar entrar por la puerta estrecha. Tú y yo sabemos lo que significa decirle no a la tentación. Decirle no a mi voluntad. Me voy a negar a mí mismo para que en mí se haga la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios no es simplemente que yo separe mi voluntad de la de él. La voluntad de Dios es que yo alinee mi voluntad con él. Y al final en mi voluntad sea que la voluntad de Dios se haga en mi vida. Preparémonos para ese momento. Pero, gloria a Dios, este texto nos recuerda también que en Cristo nosotros tenemos los recursos para vencer la tentación. ¿Tú viste uno aquí? ¿Cuál recurso vimos aquí? Así como vimos en la oración modelo, cuando ustedes oren, pidan a Dios: Señor, no nos metas en tentación, no permita que nos veamos en una circunstancia en la que el maligno gane ventaja sobre nosotros. Oren para que no entren en tentación. Mis hermanos, ¿le estamos prestando atención a la enseñanza y al ejemplo de Jesús? La mejor preparación para nosotros hacerle frente al pecado es orar. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Así que cuando la tentación se acerque, no permitas que llegue a ti. Noten, él dice: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Desde que veas la tentación a la puerta, y tú y yo sabemos cuando la tentación se acerca. Tú y yo lo sabemos. Yo recuerdo un joven una vez que me confesó que estaba luchando con la pornografía y vino a hablarlo abiertamente. Y yo elogié al hermano y le dije: mira, eso significa que tú amas la verdad, que tú eres creyente y diste el primer paso en la victoria. Así que hablamos de un plan de trabajo. Esto es lo que vamos a hacer.
Y un día me llama desde un carro público: pastor, estoy de camino a mi casa. En mi casa no hay nadie, es el diablo que estoy viendo. Así me dijo. Voy para su casa. Y yo le dije: pues coge para acá. Ustedes entendieron lo que él me quiso decir. Él no estaba en tentación, pero él la vio. Él sabía que se acercaba. Y en ese momento oró al Señor. Y el Señor le dio la fuerza para llamar a su pastor y decirle: pastor, voy para su casa, hágame cena. Pero no puedo llegar a mi casa porque el diablo me está tentando. Yo sabía perfectamente. ¿Te das cuenta que esto no es abstracto? Esto es concreto. Tú y yo lo sabemos cuando se acerca. Y ese es el momento. No la dejes acercar. Órale ahí mismo a Dios. Derrámale tu alma. Pídele fortaleza como lo hizo Jesús, para que al final tú puedas decir: en mí se va a hacer la voluntad del Padre. Tercero, este texto nos recuerda que Dios oye la oración. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Ustedes creen que es de jipeta que está hablando? No, no es de lo material. Él dice eso en el contexto del sermón del monte, de entrar por la puerta estrecha. Si un hijo mío diabético me dice: yo quiero un bizcocho como el que me brindaron ayer, gracias hermano, está bien bueno, pero un bizcocho bien dulce, porque amo a mi hijo, le voy a decir no. Yo sé que es agradable, pero no te beneficia. Pero si mi hijo me dice: yo quiero una Biblia, como me dijo uno, yo quiero una Biblia apologética, yo le dije: si tengo que ir a China para buscártela, te la voy a buscar. Y yo pregunto: si eso soy yo, que soy malo, que le sé dar buenas dádivas a mis hijos, ¿cuánto más vuestro Padre se va a complacer en responder oraciones como esta? Señor, no puedo más, ayúdame. ¿Ustedes creen que Dios se complace en oír eso? Así como un padre se complace cuando un hijo abre su corazón y le dice: ayúdame. De la misma forma el Padre Celestial se complace cuando venimos a Él y abrimos nuestro corazón y lo derramamos como lo hizo Cristo y le decimos: ayúdame Señor, dame una doble porción de tu Espíritu Santo. ¿Ustedes saben cuál es el problema? El problema es que, como dice Hebreos 12:4, en nuestra lucha contra el pecado, oye el texto que estoy citando, en nuestra lucha contra el pecado no hemos luchado hasta el punto de derramar sangre. ¿Te suena familiar? ¿Tú sabes qué es lo que estamos diciendo? Que cuando veas esa tentación, tú y yo conocemos su poder. Haga como Cristo y te arrodilles y ores: Señor, ayúdame, no puedo. Y hasta que no venga la respuesta de fortaleza, porque vendrá, no te pares de ahí. Eso fue lo que hizo Jesús. ¿Saben cuándo Jesús se paró de ahí? Después de sudar gotas de sangre, cuando el Padre le fortaleció. Vamos a hacer lo mismo. ¿Tú te imaginas lo que sería de nosotros? Por eso fue que este texto me impactó tanto. Yo me sentía culpable porque yo no decía: yo no estoy orando lo suficiente. ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de tu vida si cada vez que la tentación nada más se acerca, nos ponemos a orar y hasta que no recibamos la fortaleza seguimos orando? Ayúdame Señor, ayúdame. Lo que pasa es que el corazón nuestro es engañoso. ¿Ustedes saben qué tan engañoso es el corazón? Le voy a decir del mío lo engañoso que es. Señor, mira, me voy a ver con fulanito de tal. Y yo sé que hay una tensión. Y yo debería pedirle a Dios: Señor, ayúdame a no responder mal. ¿Y saben lo que yo he hecho? Que no he orado. ¿Saben por qué? Porque yo sé que si yo oro vendrá la respuesta y yo no quiero, yo quiero responderle. ¿Usted le ha pasado eso? Por favor díganme para yo no sentirme mal. No oramos porque sabemos que la oración de fe es poderosa, pero el deseo de hacer nuestra voluntad es tan grande. Vuelvo y repito, yo no sé usted, pero a mí me ha pasado eso. Como el rey Acaz, ¿te acuerdas del rey Acaz? Que Dios le dijo: pídeme una señal. Y él: no, yo no voy a tentar al Señor mi Dios. ¿Qué espiritual? No, eso no fue espiritual. Lo que pasa es que él sabía que si él pedía la señal, estaba comprometido a hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces no oramos lo suficiente. Y a veces peor aún, no oramos porque sabemos que Dios se complace en responder esas oraciones. Y simple y sencillamente queremos hacer nuestra voluntad. Por lo tanto, amado hermano, sigamos orando de manera persistente hasta que llegue la respuesta. Número 4. Este texto nos muestra lo que le costó a nuestro Salvador nuestra salvación. Él tuvo que beberse la copa de ira
para que tú y yo nos podamos beber la copa de bendición. Piénsalo, éramos tú y yo que debíamos experimentar la ira de Dios en nosotros. Pero Jesús, en medio de agonía, dijo: se va a hacer en mí tu voluntad. Y conforme a la voluntad del Padre, experimentó la ira de Dios en la cruz. Y clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo no tengamos que decir eso por toda la eternidad. Él fue castigado en nuestro lugar. Oh, amado hermano, seguiremos siendo indiferentes al precio que Jesús tuvo que pagar. Y yo creo que este es el momento propicio, ante esta ordenanza de la cena del Señor, para que al comer de ese pan, recordando el cuerpo partido de Cristo, y al beber del jugo del fruto de la vid, para recordar su sangre derramada, es el momento de recordar la agonía de nuestro Salvador. Y no para lamentarnos, sino para darle gracias. Darle gracias de que si hoy estamos dentro del nuevo pacto, bebiendo todas sus bendiciones, fue porque Jesús tuvo que beberse la copa de ira en lugar nuestro. Oh, que el Señor nos ayude. Por último, este texto nos muestra, aunque no lo diga, nos muestra lo que dice Hebreos: la razón de por qué Jesús es un sumo sacerdote competente y compasivo. Hermano, ¿usted sabe por qué Jesús es compasivo con aquellos que vienen a Él pidiendo ayuda en la tentación? ¿Por qué? Porque Él también fue tentado en todo. Jesús fue tentado. Es más, te digo algo: el único ser en todo este mundo y en todo el universo que ha experimentado el verdadero poder de la tentación fue Jesús. ¿Por qué? Ahí está el hermano José. Él comienza a ser tentado. Imagínense una barrita de computador y va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Pero cuando llega a 30, el hombre se quiebra y cede ante la tentación. Bajó el vidrio y le voció 3 malas palabras al motorista. Él fue tentado, pero él no sabe lo que es ser tentado al 100%. Y uno puede decir: bueno, por ese día al 100% lo soportó y no le dijo 3 malas palabras al delivery. Sí, pero al otro día se le atraviesa un carro público y ahí se quiebra. Miren, Jesús nunca cedió ante una sola tentación. Cuando tú lo piensas, Jesús sí sabe lo que es ser tentado al 100% y todo el tiempo. Por lo tanto, ahora como sumo sacerdote, Él es compasivo para con aquellos que vienen a Él buscando el socorro o la gracia para el oportuno socorro. Así que no te dé vergüenza. Te da vergüenza decirle: Jesús, estoy siendo tentado por esta mujer que me está incitando. No te dé vergüenza decírselo, porque Jesús también fue tentado en todo, pero sin pecado. Y esa gracia que Él compró en la cruz, Él la tiene también a disposición de todos aquellos que acuden a Él buscando gracia para el oportuno socorro. Y si tú no eres cristiano, mi amado amigo, yo te tengo una mala noticia, muy mala noticia. Si no te arrepientes hoy, tu parte es la copa de ira. O paga Jesús en la cruz, o pagas tú en el infierno. Pero la buena noticia del evangelio es que no te tienes que ir así hoy. La buena noticia del evangelio es esta: oye, Jesús se bebió la copa de ira para que arrepentido y con fe en Él puedas salir de aquí hoy bebiéndote la copa de la salvación. Eso lo hizo Jesús. No pierdas tiempo. Ahí mismo, pídele a Dios que perdone tus pecados. Pídele a Dios que te ayude a confiar en que Cristo es suficiente para pagar por todos tus pecados. Mira, no conozco tus pecados pasados y ahora mismo no me interesa que me los digas. Lo único que me interesa es que tú sepas que la gracia de Cristo es más grande que todos los pecados tuyos juntos, y que Él se bebió esa copa de ira para darte salvación. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa enseñanza, por esta hermosa exhortación, pero también acompañada de este hermoso ejemplo. Padre, ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración, a orar de manera perseverante, a orar, oh Señor, de manera convencida de que tú respondes la oración del justo, y de que todos aquellos que vayan a ti en nombre de Cristo buscando la fortaleza, tú te complaces en responder esas oraciones. Oh Padre, perdónanos, porque como creyentes individuales hemos sido muy pobres en la oración.
Perdónanos, oh Señor, porque en medio de tanta perversidad y tantos peligros, los cultos de oración están vacíos. Oh Padre, te rogamos, llena tu casa cada miércoles. Y no se trata de llenar los ojos, se trata de llenar nuestro corazón, de que tú has dejado este medio de gracia para implorar tu gracia para el oportuno socorro. Oh Señor, ayúdanos a orar más para no entrar en tentación. Los días son malos. Y ayúdanos a imitar el ejemplo de Cristo, de cómo luchó hasta sudar sangre para alinear su voluntad contigo. Ayúdanos, oh Padre, a hacer lo mismo. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Y porque, como veíamos hoy en la escuela dominical, con su sangre Él compró el poder que necesitamos para entrar por la puerta estrecha cada día. ¿Qué más decir? Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de aquellos que no te conocen. Concédeles salir de aquí arrepintiéndose y creyendo en el Señor Jesucristo. Y concédenos también que al tomar de esta ordenanza lo hagamos de una manera digna, con plena conciencia de lo que le costó a nuestro Salvador beberse esa copa de ira para nosotros bebernos hoy la copa de bendición. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Un momento, nuestros hombres van a repartir los elementos de esta ordenanza. Así que esta ordenanza fue diseñada para los miembros de la iglesia local, pero la iglesia local representa a la iglesia universal. Así que si hay alguien aquí creyente, miembro de otra iglesia evangélica en buena comunión, le invitamos a que tome con nosotros de este sacramento y recordemos juntos la sublime gracia de Cristo que nos ha salvado.